muchas gracias. Muchas gracias a País Circular por la invitación. La verdad que estamos bastante contentos que el tema local, el tema municipal haya sido incluido. Algunos me decían no lo incluyeron, sino que es el núcleo, el centro del trabajo con la ley REP, sin el municipio, sin el territorio, que además por ley le pertenece la gestión de residuos, no podría ser posible desarrollar o implementar, poner en acción la ley REP. Y como decía Fernanda, sin los otros actores sobre los cuales vamos a ir conversando. La fecha, lo compartía con la organizadora, a lo mejor no es muy adecuada precisamente porque los alcaldes están con permiso, no por un mes, la mayoría de los que van a la reelección. Entonces, quisiéramos haber tenido, por cierto, mucho más compañía de actores locales. Sin embargo, hay aquí algunos directores de medio ambiente y funcionarios municipales que están, como decimos, en el centro de este trabajo. Dicho esto, además, pensar la ley REP no solo como un sistema económico o un sistema de gestión de los propios residuos, sino también pensando en nuestra lucha contra el cambio climático. El 25% de las emisiones de gas metano son generadas por los residuos y ya han habido experiencias también territoriales muy interesantes, como las que vamos a conocer ahora. Bueno, los panelistas tienen cada uno 7 minutos para exponer. Vamos a comenzar con Fernanda Tapia, secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades de la provincia de Yanquihue. Vamos a continuar con Mauricio Oviedo, director de Giro, exministro del Tribunal Ambiental, primer Tribunal Ambiental, Tribunal de Antofagasta. Y vamos a finalizar con Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de EMESUR, que tiene una larga trayectoria, los municipios del área metropolitana de la zona sur en materia de gestión de residuos. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Fernanda, contigo. Muchas gracias. No sé si, ahí está. Me falta el pasador de las diapositivas. Bien, mi nombre es Fernanda. Muchas gracias a todos y todas por estar acá y escuchar este panel. Gracias por la invitación también y por esta posibilidad de presentar lo que estamos haciendo en el sur de Chile. Nosotros somos la Asociación de Municipalidades de la provincia de Yanquihue. Esta asociación reúne a 9 comunas, son alrededor de 500.000, o sea, 400.000 habitantes los que componen esta provincia. Comunas muy diversas, muy distintas, con vocaciones productivas muy distintas entre ellas. Hay un componente turístico muy importante también de la zona, todos conocen Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, El Lago, etcétera. Pero eso también conlleva un gran desafío respecto al manejo de residuos. Como asociación contamos con un relleno sanitario que permite el manejo adecuado de los residuos de estas 9 comunas. Al año recibimos alrededor de 190.000 toneladas de residuos y nuestro foco está principalmente en poder alargarle la vida útil a este relleno sanitario. Poco se ha hablado de finalmente cuál es el objetivo que estamos detrás de la ley REP. La ley REP no busca reciclar por reciclar, sino que busca, o al menos así lo entendemos nosotros, busca disminuir la cantidad de residuos que están llegando a relleno sanitario. Eso no lo vamos a lograr de aquí a mañana. Son metas que si bien se nombraron en algún momento que eran ambiciosas, no están dando abasto. Nosotros este año al menos hemos recuperado de ese promedio de 50.000 a 60.000 toneladas, 65.000 toneladas que podríamos eventualmente recuperar de envases y embalajes, solo estamos llegando al 1.5%. Esos son alrededor de 1.000 toneladas en un año. Al relleno sanitario llegan 500 toneladas al día. Entonces nos quedamos súper cortos. En ese sentido, estamos trabajando intensamente con distintos actores. Se nombró en algún momento, Sole Mella hizo referencia a los recicladores base. En este espacio y ecosistema en el que estamos trabajando nosotros están incorporados los recicladores base, están incorporados los gestores privados, están incorporados las distintas comunas que participan de la provincia. Quiero destacar que en un inicio la ley REP iba a llegar solo a 2 comunas, las más importantes, las más relevantes, las con más población eventualmente, que era Puerto Montt y Puerto Varas, pero eso no era suficiente. En ese sentido, como asociación, logramos que finalmente firmar estos convenios en el que estaban todas las comunas involucradas, porque el territorio y el relleno sanitario era para todos.
Con los recicladores base estamos trabajando codo a codo. Ahí quiero destacar especialmente las capacidades que ellos tienen, y ahí estoy completamente de acuerdo con Soledad. Sin ellos esto no funciona. Nosotros los puntos limpios que tenemos actualmente son operados por recicladores base. Están conformados en una cooperativa y prontamente la idea es precisamente traspasarles esa operación y que ellos puedan hacerse cargo y recibir los recursos que sean necesarios para que esto funcione. Como asociación también hemos estado levantando una infinidad de proyectos al respecto para que efectivamente podamos implementar esta ley. Puntos limpios, infraestructura, equipamiento, etcétera, para que esto efectivamente pueda ser llevado a cabo. Estas son algunas de las instalaciones que tenemos. Contamos con galpones, con camiones de recolección diferenciada, puntos limpios. Hay un programa interesante y bien potente con las escuelas. Si bien aún no empieza la recolección diferenciada que incorpora estos espacios dentro de todo este sistema, ya estamos trabajando con alrededor de 100 escuelas de toda la provincia con la instalación de puntos verdes y la recolección de estos materiales cada 15 días. Eso está preparando el sistema para cuando empiece la recolección diferenciada y estén estos colegios incorporados, podamos recuperar esos materiales. En ese sentido, y como lo han nombrado varios también, la educación es un punto clave. Podemos tener toda la infraestructura del mundo, todos los recursos, pero si la comunidad y la población, las personas no participan, estamos lejos de poder cumplir con estas metas. Además, hemos estado desarrollando en conjunto con el BID un sistema de indicadores que nos ha permitido darle trazabilidad a todos estos materiales que recuperamos. Esto no es fácil. Había una brecha importante respecto, ayer también lo comentó la especialista del BID, respecto a información y cuáles son los datos que necesitamos para poder avanzar en la concreción de las metas. Aquí estamos trabajando con una serie de indicadores que nos permiten identificar qué es lo que sale incluso de cada una de las escuelas con las que estamos trabajando. A ese nivel de trazabilidad estamos llegando y de detalle. A la vez también podemos revisar, etcétera, todo lo que llega al relleno sanitario, cuánto podemos ir recuperando, una serie de datos que son importantes al momento de la toma de decisiones. Como desafíos, muy importante el tema de la planificación de la inversión en equipamiento e infraestructura. Si bien hay planes que están aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente de aquí a 5 años en respecto a la implementación de la REP, solo dice que va a haber un punto limpio en tal o cual lugar o recolección diferenciada en X lugares. No hay un recurso asociado o una planificación de qué es lo que se necesita para que ese punto limpio esté ahí. En general, si es inversión pública, se puede demorar 2 o 3 años en habilitarse un espacio y así, podemos ir revisando caso a caso y no es corto. Que vaya abajo. Hay un financiamiento de la operación importante, actualmente nos están dando los recursos, nosotros como asociación tenemos un backup financiero que permite que la operación funcione, pero no es suficiente. Es necesario que hayan más recursos para que la operación efectivamente podamos llegar a todos los lugares. Nosotros en particular tenemos un desafío importante respecto a los territorios rurales. Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, se han llenado de parcelaciones, que si bien no son rurales, tienen esta mezcla entre rural y urbano, están en las afueras de las ciudades. ¿Cómo llegamos a esos espacios? Porque actualmente solo estamos llegando a la zona urbana. En nuestra provincia al menos, la zona rural es bien importante y densa, o sea, hay mucho que buscar ahí. Desafíos en educación ambiental. Si bien estamos llegando a las escuelas, y contando a las escuelas no solo como los estudiantes de las escuelas, estamos capacitando al equipo docente, estamos capacitando a padres y apoderados y tomando este espacio como la gran comunidad escolar, sobre todo en zonas rurales, funciona mucho. Y terminar con el tema de los permisos de funcionamiento sanitarios, que también muchos los han comentado como un desafío. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. En el tiempo adecuado. Fernanda, entonces aparecen ahí como temas de financiamiento y temas de gobernanza emergen como tal vez los primeros elementos que pudiéramos retomar en las preguntas luego en la conversación. Entonces, ahora Mauricio Oviedo, director de Giro,
quien va a aprovechar de contarnos qué es Giro y Gracias. cómo está funcionando su implementación. Bien, gracias Cristian. Gracias a todos por estar acá todavía, ya en el penúltimo panel. 3 días de foro que han sido, la verdad, muy buenos. Y yo quiero, como dice Cristian, contarles un poco sobre Giro. Ayer estuvo nuestra presidenta del directorio de Giro. Giro es el segundo GranSIC que se constituyó en el marco de la ley REP, luego de Resimple. Es el sistema de gestión colectivo más pequeñito que hoy día está funcionando, al lado de este grande que es Resimple, y el más reciente. Nosotros recién comenzamos a funcionar en septiembre del 2023. Bueno, tenemos también una cantidad mucho más pequeña de productores, ¿cierto? Vamos increciendo mes a mes, la verdad. Podemos ahí conversar después sobre cómo ha sido ese proceso de incorporación a Giro, pero hoy día estamos en el orden de los 300 productores. Nuestros productores principales, que los denominamos los productores socios fundadores, básicamente están en el sur de Chile. Tenemos grandes empresas que están asociadas a los productos, ¿cierto?, lácteos y ganaderos. Cecina Yanquihue, Colún, Surlat, y luego esos grandes, que son nuestros socios fundadores, se han ido incorporando en general productores de mediana y pequeña escala. Ese es nuestro sello, nuestra estructura, ¿cierto? Y en función de esa forma en que nos constituimos, ¿cierto?, y la experiencia que nos ha dado, ¿cierto?, el trabajar, ¿cierto?, a una menor escala, es que nosotros, ¿cierto?, partimos el año 2023 trabajando en 3 comunas. Hoy día en total tenemos 25 comunas, ¿cierto? Ese es nuestro radio de operación que tenemos actualmente. De ahí les voy a contar un avance, ¿cierto?, hacia dónde queremos ir, pero hoy día estamos trabajando en Independencia, Huechuraba, Recoleta, Quinta Normal y Peñalolén. Tenemos tasas abarcamos, ¿cierto?, del orden de las 5.000 viviendas por comuna, aproximadamente. Pretendemos llegar a 7.000 y algo de aquí a fin de año, una vez que el Ministerio de Medio Ambiente nos apruebe una modificación que estamos gestionando del plan de gestión. Eso en número de habitantes, ¿cierto?, vecinos, vecinas que atendemos finalmente. Si lo multiplicamos por un promedio de 4, ¿cierto?, queremos llegar al orden de los 150.000, 170.000 habitantes en la región metropolitana. Bueno, y como les comentaba al principio, como la estructura de Giro es pequeña y eso condiciona finalmente hasta el alcance que podemos tener por la cantidad de productores, ¿cierto?, y la ecocontribución finalmente a la cual podemos nosotros acceder, es que, claro, vamos creciendo de forma lenta, digámoslo así. Pero eso que podría verse como una desventaja frente al GranSIC más grande, que es Resimple, la verdad nosotros lo tomamos como un espacio de oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? En el sentido que Giro, desde un primer momento, se propuso no solamente cumplir el objetivo principal de la ley, desde el punto de vista del regulador, ¿cierto?, que es cumplir las metas de recolección y valorización, ¿cierto? Esos objetivos, ¿cierto?, obviamente traza la hoja de ruta y la logística. Pero también Giro, la corporación y sus socios productores, desde un principio, establecieron un sello. ¿Y cuál era ese sello? Darle, ¿cierto?, a este cumplimiento, a este trabajo numérico, logístico, fiscalizable finalmente, un contenido, ¿cierto?, de cultura ambiental y de cultura del reciclaje. Lo que se ha hablado tanto en este foro estos 3 días, ¿cierto?, finalmente queremos lograr también lo que está detrás del regulador, ¿cierto?, lo que está detrás de la ley REP, lo que tuvo en vista el legislador, que es finalmente un cambio cultural. Y ese cambio cultural no se hace en 1, 2, 3 años, ¿cierto? Quizá en 10, 30, al 2030, 2035. Y por eso es que Giro se propuso firmemente desde un comienzo darle carne, ¿cierto?, darle materialidad a los principios, dos de los principios rectores de la ley, que son justamente el principio de inclusión y el principio de participación.
que a veces, ¿cierto?, se nos olvida, ¿cierto?, en esta vorágine de cumplir metas, ¿cierto?, números, toneladas puestas en el mercado, ¿cierto?, tarifas y todo lo que implica la logística con los municipios y con el territorio, pero se nos olvida, ¿cierto?, ese elemento clave, ¿cierto?, que subyace a todo el engranaje, que es justamente el sentido de inclusión, el principio de inclusión, y ahí los recicladores de base son para Giro un actor fundamental. Nosotros el 100% de la gestión en recolección la hacemos con recicladores de base. No tenemos empresas, ¿cierto?, constituidas para la recolección para este efecto, solamente recicladores de base. Y eso justamente porque entendemos que el reciclador de base es quien mejor conoce el territorio. Tiene una relación consolidada desde hace muchos años con la comunidad y con, por supuesto, los municipios. Y en ese sentido, el reciclador de base para nosotros es un aliado estratégico. El principio de inclusión, además, va de la mano con otro principio, que no se ha hablado mucho acá, que es el principio de participación. Porque hay un actor clave que en rigor no tiene una obligación asociada en la ley, ni en la reglamentación, una obligación pecuniaria, ¿cierto?, ni una obligación asociada a una infracción o un reproche finalmente del regulador, que somos todos nosotros, es la ciudadanía de a pie, el vecino o la vecina, ¿cierto? Y el gran desafío para Giro, y que debiese ser para todo el sistema, ¿no?, para todo el ecosistema REP, es cómo motivamos, porque hemos puesto el foco, ¿cierto?, en los gestores, ¿cierto?, en los municipios, cómo motivamos finalmente al vecino o la vecina. ¿Cuál es la ganancia inmediata, ¿cierto?, y de largo plazo que el ciudadano de las comunas y de las rutas que estamos nosotros abarcando encuentra en esta gestión, ¿cierto? Y para eso Giro ha desplegado un esfuerzo importante en educación ambiental y de gestión de residuos, en socialización de los aspectos más importantes de la ley, en sostenibilidad. Nos hemos desplegado, ¿cierto?, en los trabajos puerta a puerta, en plazas, parques, estaciones de metro. Ahí está, ¿cierto?, una de nuestras promotoras, ¿cierto?, en terreno, enseñando finalmente a reciclar por colores, reuniéndonos con niños finalmente que son quienes hoy día están muy motivados en ayudar a sus papás, a sus mamás en esto de la separación de productos. ¿Hacia dónde vamos? Y con esto termino, estoy en el tiempo. Aquí Fernanda, ¿cierto?, somos socios en esto porque ya tenemos un convenio de colaboración con la Asociación de Municipios de Yanquihue y queremos estar presentes el 2025 para ya estar en operación en 2026 en las comunas de Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquihue y Calbuco. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Aparecen también algunos temas interesantes. En lo personal, iba a preguntar qué hace un abogado metido en esto, y creo que le aporta mucha solidez a la implementación de un sistema nuevo, además con pocos operadores, con pocos municipios y en una experiencia además en regiones. Vamos a pasar entonces al área metropolitana y a la experiencia que ya muchos años tiene Emesur, los municipios de la zona sur de la región, con Jaime Cataldo, su secretario ejecutivo, quien va a hacer la presentación también de 7 minutos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una oportunidad el poder explicar nuestra experiencia. Quiero decir que Emesur es una asociación de 25 municipios de la región metropolitana de Santiago y actualmente todos están participando en la implementación de la ley REP. 20 lo hacen directamente con la asociación como organismo gestor de la ley y los otros lo hacen directamente con los sistemas de gestión. Es importante señalar que Emesur ya tiene 9 años de funcionamiento y justamente pensando en la implementación de la ley REP fue que el año 2019, el 2 de enero del 2019, partimos con el primer plan piloto o primer programa piloto de reciclaje de envases y embalaje en la comuna de Santiago. Y a partir de ahí seguimos implementando diversos programas con diversas comunas
Y por consiguiente, cuando llegó el momento de que se inicie en régimen la implementación de esta ley, nosotros ya teníamos una experiencia de 5 años. Y eso significó, por lo tanto, facilitar también la continuidad de ese trabajo que estábamos haciendo con los municipios socios, pero ahora a partir de la modalidad de un convenio marco de colaboración con el sistema de gestión Resimple. Y en ese sentido, hoy día, justamente después de un año de que estemos trabajando con ese convenio marco de colaboración, quiero decirles que nos encontramos muy satisfechos de lo que hemos hecho en conjunto con la comunidad, en conjunto con el sistema de gestión, en conjunto con recicladores de base. En ese ámbito, nosotros tenemos un modelo de gestión que obviamente tiene en primer lugar la participación del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno regional metropolitano de Santiago, y tiene también a su Consejo Regional y al sistema de gestión, en este caso Resimple, y trabajamos ciertamente con los 25 municipios que tenemos que son socios, y también están los recicladores de base. En ese sentido quiero precisar que nosotros no solamente tenemos un discurso de incorporación de los recicladores de base, sino que justamente al partir la implementación de la ley REP y sabiendo que había una tensión entre la implementación de esta ley y cuál era el lugar que iban a ocupar los recicladores de base, nosotros desarrollamos un método de trabajo que significó que cada municipio socio de MESUR organizó reuniones con los recicladores de base que trabajaban en esa comuna y con el MESUR. Y nos pusimos de acuerdo de cómo trabajar en conjunto. Y es por eso que hoy día puedo decir con absoluta certeza que tenemos 30 convenios con distintos recicladores de base, certificados y cooperativas de reciclaje que están trabajando con nosotros todo el año que ya ha transcurrido. En esas reuniones yo diría que el 90% de los asistentes concordó en suscribir los convenios con nosotros y por lo tanto nos encontramos muy satisfechos de haber logrado esa inclusión para tener este modelo de gestión absolutamente coherente. Ahora, nosotros hemos partido en octubre del año pasado con una producción de recolección domiciliaria, acopio y selección de materiales de 1.000 toneladas al mes. Durante los primeros 10 meses de implementación del programa, hemos incrementado esta selección, recuperación y acopio de materiales a 1.300 toneladas al mes y ya a partir de agosto ya hemos incrementado esa recolección a 1.700 toneladas al mes y la meta es que el próximo año, hacia finales de año, vamos a llegar a 2.500 toneladas al mes de recolección, acopio y selección en las 20 comunas en que estamos trabajando. Eso significa que hemos trabajado un plan de implementación con el sistema de gestión que permite incrementar las coberturas en las distintas comunas, incrementar la entrega de elementos de acopio e incrementar también el número de camiones e incrementar el número de convenios con recicladores de base para poder llegar a esas metas. Hoy día puedo decir que estamos atendiendo rutas que llegan a 660.000 hogares en las 20 comunas de la región metropolitana y que la idea es que el próximo año, hacia finales de año, vamos a llegar a una meta emblemática para nosotros, que es poder ofrecer nuestro servicio a 1 millón de hogares de los municipios socios nuestros de la región metropolitana. Esto significa para MESUR que nos ha implicado compromisos y dar saltos y superar desafíos. Por ejemplo, en esta imagen vemos la nueva planta de recolección y de acopio y selección de materiales que tiene MESUR en la comuna de San Bernardo
y próximamente ya hemos tomado la decisión de que vamos a adquirir una planta de selección de materiales automatizadas para poder trabajar de acuerdo a los volúmenes que estamos teniendo actualmente de materiales. Eso significa que podemos decir que hemos ido superando los problemas que tiene la implementación de esta política, pero también eso significa de que tenemos que pensar en conjunto cómo vamos a evaluar en un momento determinado la implementación de este primer año de la ley REP y qué lecciones podemos sacar en conjunto para poder trabajar de manera planificada durante el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vasta experiencia y pionera, tal vez, diría, en Chile, la de EMESUR. Vamos a dejar para la parte de las preguntas, tal vez ese balance, si nos puede adelantar algo de ese balance que a juicio de ustedes ha significado esta implementación y cuáles son más o menos los baches y también las virtudes. Aprovecho, voy a hacer algo, voy a aprovechar de saludar al equipo de residuos del Ministerio de Medio Ambiente que está acá, que también partió con ustedes trabajando mano a mano desde muy tempranos tiempos. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hemos conversado previamente con ellos en qué quisiéramos profundizar. Y Fernanda, tal vez esta diversidad de actores, tú tuviste la experiencia de trabajar en Subdere, hoy día estar en Yanquihue y además con un apoyo del BID. Hay muchos municipios y una de las críticas que tenemos quienes trabajamos con municipios, decimos, se aprueban muchas leyes y pasan rápido por el ticket de Hacienda porque no traen financiamiento. La ley marco de cambio climático, la ley REP, entonces los municipios toman la carga, pero finalmente tienen que ir a pelear con sus prioridades de salud, de educación, la implementación de la gestión ambiental, y en eso los aliados principales han sido los gobiernos regionales, la misma Subdere y organismos internacionales. En esa diversidad de actores, ¿cómo ha sido la gobernanza en el caso de ustedes? ¿Qué importancia le dan a esa interacción con otros actores desde el municipio? Gracias. Efectivamente, el propósito que nos hemos propuesto nosotros, valga la redundancia, es alargarle la vida útil a este relleno y transformar finalmente el modelo de gestión de residuos. Para eso, efectivamente, no lo podemos hacer solos y ahí es donde nos hemos estado aliando con distintos actores. Uno importante, efectivamente, ha sido el BID. Con el BID estamos trabajando hace al menos un año. Con el equipo del BID desarrollamos toda esta plataforma y levantamos todos estos indicadores para poder hacerle la trazabilidad a estos residuos y a lo que estábamos trabajando en el relleno y en las distintas comunas. Pero además hay un tema importante con el financiamiento, que efectivamente hemos tenido que ir a buscar a otros lados. Solo la REP no es suficiente. Nos pasa que está este plan de gestión que hay que implementar, hay proyecciones, pero no hay claridad respecto a quién pone los recursos para un punto limpio, quién pone los recursos para ese traslado de materiales, quién pone los recursos para un sinfín de cosas que ocurren finalmente en el territorio que nos permite recuperar estos residuos. Y eso ha sido finalmente un trabajo en conjunto con organismos como el BID, ha sido con Subdere, al cual hemos postulado distintos tipos de proyectos, pero son proyectos que se demoran, como todos sabemos, no es de un día para otro, son al menos 2-3 años en levantar un proyecto. También contamos con recursos propios, que son a los que más finalmente usamos en este espacio, y privados, privados fuera de la red. Y ahí hay un punto importante también, porque cuando hablamos de las metas, en general lo que yo he escuchado y lo que todos sabemos es que se fijan en función de quienes están aportando a la red. Pero hay una serie de personas, y lo dijo Mitzi en el panel anterior, que no están en estos sistemas de gestión y que no están aportando, pero están generando residuos, y ese residuo está llegando al relleno sanitario nuestro. Por eso creo que nos quedamos cortos con estas metas. Nos quedamos cortos si es que queremos disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Nos quedamos cortos con los recursos que finalmente se requieren. Y creo que efectivamente recursos hay en el sistema público. Subdere, Gobierno Regional tienen recursos.
pero faltan capacidades y competencias dentro de los municipios para poder levantar estos proyectos. Es un diagnóstico que se ha hecho en varias ocasiones. Desde la asociación también somos un apoyo para los municipios en ese aspecto. Muchos municipios con los que nosotros trabajamos son municipios pequeños. Fresia, Los Muermos, Maullín, Cochamó. Cochamó son 4.000 habitantes. Pero están finalmente en este sistema igual. Y tienen un encargado, que puede ser el encargado de aseo y ornato, medio ambiente y un sinfín de otras cosas más. Más de algunos se sentir representado por eso. Y ahí es donde como asociación también hemos aportado con capacidades, con financiamiento, para que este ecosistema funcione y sea diverso en los actores, porque finalmente con uno solo o depender de una ley no es suficiente. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Vamos a tener una segunda vuelta igual para cerrar. Mauricio, ¿cuál ha sido la experiencia para establecer los convenios entre el sistema de gestión y los municipios, en el caso de ustedes? Pero además, a partir de lo que hablamos con Fernanda y que apareció en tu presentación también, a tu juicio, ¿existen los suficientes incentivos para esta implementación, visto desde los municipios? Si es que se quieren sumar o no, se tienen que sumar, pero se limitan tal vez en el conocimiento o en las redes, y sí que hay también desincentivos. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué recomendarías tú en un caso como el de ustedes? Sí, gracias, Cristian, por la pregunta. La verdad es que en materia de incentivos hay una brecha importante que cubrir ahí. A ver, voy a separar la respuesta en dos. Incentivos por una parte y fiscalización por la otra. Son como, veo yo, dos aristas que debiesen presionar a un mejor y más pronto o acelerado cumplimiento de la ley. Digo acelerado porque en general en los sistemas de gestión hemos visto que las tasas de recolección y por ende de valorización han sido menores a las proyectadas, ¿cierto?, por el regulador cuando se echó a andar la ley REP. Y esa menor tasa de recolección tiene implicancias obviamente en el sistema completo, ¿cierto? Finalmente en el financiamiento que el sistema completo puede soportar. Necesitamos, por una parte, voy a partir por el cierre del proceso, la fiscalización. Yo escuchaba el otro día a la Superintendencia de Medio Ambiente, a Marie-Claude Plamer, que se refirió a este punto y anunció prontas noticias en materia de fiscalización. Y lo digo prontas noticias porque hasta el momento, y lo digo con responsabilidad, la verdad es que sentimos como sistema de gestión que el Estado fiscalizador, no el regulador acá presente, el regulador ha andado muy bien dentro del poco, sabemos los que hemos sido funcionarios del Ministerio, del SEA, ¿cierto?, que son pocos profesionales, pero están bien camiseteados con la ley REP. Y echamos de menos nosotros el otro eslabón de esta implementación, que es el fiscalizador. Mientras el fiscalizador, la SMA, no dé señales claras de lo que implica no cumplir la ley REP, estoy pensando en los productores, que es que todavía existen muchos fuera del sistema, se produce un efecto perverso. Por una parte, el productor, que son muchos también, que sí están en la ley, financiando, ¿cierto?, cumpliendo, monitoreando, reportando, sienten que bueno, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo, que es un gran esfuerzo, para finalmente, lamentablemente, sentir que están subsidiando a otros? Que, como dice Fernanda, están poniendo sus productos en el mercado, pero están ajenos a este mercado. Ahí una primera cuestión, creo yo, fundamental, que el Estado, cierto, fiscalizador, se haga presente en la implementación de esta ley. Yo sé que están trabajando y yo sé que es una montaña de información. Ahora están trabajando justamente en la revisión y pronta evacuación de los informes de desempeño 2023, ¿cierto?, que presentamos a los sistemas de gestión en mayo de este año, y los resultados dicen estar pronto. Pero necesitamos también como sistema de gestión
también en pos de responderle a nuestros productores, que la SMA esté mucho más presente en el territorio, ¿ya? En el territorio, ¿cierto? En este ecosistema, ¿ah? Y que se apersone, ¿cierto? Y le tires la oreja, ¿cierto? A todos aquellos productores, que son muchos todavía, ¿cierto? Que están fuera del sistema. Eso implica que el sistema se encarece, y como dice Fernanda, tenemos que costearlo entre pocos. Ya el municipio, ¿cierto?, no tiene muchos recursos para esto, muchos municipios. Los productores costean, los sistemas de gestión tratan de hacer lo que pueden, porque finalmente las metas de recolección y valorización van asociadas, ¿cierto?, a la cantidad de ecocontribución, y la ecocontribución tiene que ver con las toneladas puestas en el mercado. Entonces hay una cifra negra, ¿ah?, que no está siendo financiada, ¿ya? También desde el punto de vista del incentivo, ahora me hago cargo de la otra pregunta, me parece que la ley efectivamente pone cargas importantes en los productores y en los gestores, en los sistemas de gestión, y deja, lo voy a decir un poco más coloquialmente, a la buena voluntad, ¿cierto?, de otros actores tan relevantes como los primeros, el funcionamiento exitoso de la ley. En este caso estoy hablando de los municipios, que tienen obligaciones, ¿cierto?, pero son más bien obligaciones soft, ¿no? Y el ciudadano de a pie, como presentaba en mi presentación, el vecino o la vecina. Si nosotros no logramos poner incentivos también para esos dos actores relevantes, los municipios, ¿cierto?, inyectemos los recursos, no sé, de alguna parte, como decía Fernanda, necesitamos ser creativos para inyectarle recursos a los municipios, sobre todo los más pobres, los con menos densificación, ¿cierto? Los municipios rurales, ¿cierto?, tienen en el corto plazo cero posibilidad de llegar con la ley REP a su territorio, porque finalmente no es financiable para ningún sistema de gestión. Y eso es una asimetría que el regulador debe corregir. Y alguien tiene que poner esa plata. No va a ser el productor, no le vamos a cargar más la mano al productor, ¿sí? Tiene que ser esa plata aportada desde otro lugar. Eso yo creo yo. A nivel de gobierno regional podría ser una alternativa, como dice Fernanda, pero necesitamos poner ojo en eso. Hay un aspecto olvidado ahí en la ley, ¿cierto? Se pensó, ¿cierto?, en la lógica de los municipios urbanos o los más densamente poblados, y eso funciona bien, ¿ah? Porque desde el punto de vista de la logística, un municipio, una comuna densamente poblada, ¿cierto?, con barrios agrupados, es mucho más eficiente la recolección. Pero pensemos en las comunas del sur, del norte, que tienen poca densificación. Eso es un problema que hay que hacerse cargo. Y segundo, una apuesta mucho más decidida de parte de todo el sistema, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, de todo el sistema que estamos involucrados, en orden a socializar esta ley con los vecinos y vecinas. Efectivamente, ahí no puede dejar de quedar de cargo solo de los sistemas de gestión, la educación y la socialización en esta materia. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Miradas diversas, miradas críticas, miradas que aportan. Jaime, ¿cuáles son las mejoras, a propósito de la última frase de tu intervención, las mejoras o cambios que pueden incorporarse en un proceso futuro de la actualización de estos decretos, de las metas, incluso de la labor complementaria en materia de educación y participación que acá señalan? Porque ustedes llevaban como de -4, ¿no? Llevaban ya un par de años anteriores a la ley, bajo esa experiencia, y como para que los nuevos sistemas no se puedan enfrentar a los mismos problemas que ustedes ya visualizaron, ¿cuáles serían como las principales mejoras a tu juicio que se le podría desarrollar o que hay que hacer? ¿Y cuál sería el llamado de ustedes como municipios, en este caso urbanos, con experiencia y con ciertos recursos a disposición? Bueno, lo primero que hay que señalar que en el proceso actual, partiendo del hecho, como ya lo dije, de que tenemos una evaluación positiva del primer año de la implementación de la ley REP, creemos que hay que mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la licitación de las empresas valorizadoras que se producen cada 6 meses. Ese es un plazo muy corto, a juicio nuestro, que genera incertidumbre de que una licitación pueda quedar desierta o de que haya un cambio de ganador de esa licitación, y eso produce, en definitiva, en el corto plazo, problemas operativos
que finalmente las consecuencias de ello las pagamos quienes estamos haciendo la función de recolección, acopio, selección y que tenemos que entregarle esos materiales a las empresas valorizadoras. A mí me parece que un plazo de 1 año sería mucho más prudente para esas licitaciones de valorización e igualmente podría cada año ejercerse la competencia necesaria que el sistema requiere. Ese es un tema. Un segundo tema es que varios municipios del país, y no solamente los nuestros, tenemos lugares de acopio, muchas veces que fueron construidos hace años, como puntos limpios, puntos verdes, etcétera, y que no tienen autorizaciones sanitarias en su totalidad. Ahí la verdad es que es un drama todo ese proceso para regularizar esas instalaciones que son indispensables para que esto pueda funcionar. Entonces, en ese sentido, creo que definitivamente el Ministerio de Salud debiera tener una política explícita, especial, para poder resolver esos problemas pendientes que existen de autorizaciones sanitarias, porque en el caso contrario nos vamos a encontrar con que no vamos a poder seguir utilizando algunos de esos lugares y eso va a complejizar y hacer más cara también todo el proceso de recolección, acopio y selección de esos materiales. La verdad es que aquí hay un problema de tiempos, de plazos para las aprobaciones y también hay un problema de exigencias que debieran ser mucho más simples que lo que tradicionalmente uno puede pensar. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento que también lo planteó Mauricio recién, quiero reforzarlo, no es sano que los productores que estén o no estén en sistema de gestión estén también teniendo un poder comprador agresivo en estos momentos, porque eso efectivamente encarece el proceso en general y hace subir los precios de los materiales de manera significativa y eso genera finalmente problemas. Fíjense que el nivel de robos de materiales se ha incrementado este año de manera significativa, de hurto. Antes no existían, antes no había no había esta posibilidad de ver que en la madrugada le roban canasta a los recicladores de base completa, con canasta y todo a veces, o que antes de que pase el camión de Mesur o cualquier camión, pasa una camioneta, pasa un camión y se llevan los materiales que el vecino dejó a disposición en la vereda. Esa es una situación que tenemos que buscar una manera, que la autoridad nos debe indicar la manera para poder atenuar o ojalá eliminar esa situación porque finalmente no es justa y puede llevar a complicaciones que son mayores. Otro elemento que para nosotros es muy importante y es que comprendamos que la educación ambiental y la comunicación para la implementación de la ley REP es algo permanente. No es que contratemos unos monitores y que hagan una visita a una población y después volvemos el año siguiente. No, este es un trabajo permanente de los municipios en particular que tiene que ser apoyado por los respectivos sistemas de gestión y que tiene que ser apoyado en definitiva por el conjunto del ecosistema en el cual estamos trabajando en estos momentos. Eso es muy importante para que en definitiva las rutas puedan ser cada vez más reales, es decir, que haya más gente que efectivamente, más hogares que efectivamente están participando muy proactivamente en la entrega de sus materiales. A nosotros finalmente nos parece que es muy importante el poder producir cada vez más un acercamiento en cada una de las comunas entre la comunidad, el municipio, las empresas, los recicladores de base y todas las instituciones de gobierno y privada que quieran colaborar con la implementación de este tipo de programas.
La verdad es que en una comuna, en un territorio, no sobra nadie. Los municipios en particular tienen las puertas abiertas para todos quienes quieran colaborar con el éxito de la implementación de esta política pública. Muchas gracias, Jaime. Para ir cerrando, vamos a redondear 2 minutos cada uno, si es posible. Fernanda, no sé si quieres intervenir respecto a algunos elementos que acá se dijeron. Han habido temas de licitaciones, autorizaciones sanitarias, el tema de la equidad del poder de compra y la educación ambiental compartida. No sé si quisieras poder ir redondeando o algo que quedó pendiente de tu intervención anterior. Gracias. Solo recalcar lo que comentaban sobre la educación ambiental. Efectivamente no es suficiente. Ayer en algún momento en alguno de los paneles comentaban tiene que ser un tema país, porque si no, no se movilizan las personas. Nosotros tenemos el relleno, hemos hecho toda una campaña respecto como a la vida útil del relleno, cómo lo cuidamos, cómo hacemos que no llegue la cantidad de residuos que llega día a día a este lugar, pero no es suficiente porque es un espacio que no se ve, que está oculto, que la gente no sabe ni siquiera dónde van sus residuos. Hay un tema como de base que es como, el mismo ejemplo lo usamos muchas veces como cuando se tira la cadena. Lo mismo, nadie sabe que hay plantas de tratamiento de aguas servidas, qué pasa con ese tratamiento, etcétera, cuál es el impacto que genera. Con la basura y los residuos es exactamente igual. Si no hablamos de los rellenos, si no hablamos de la brecha que tenemos respecto a los sitios de disposición final, si no hablamos de todas estas temáticas respecto al manejo integral de residuos, difícilmente nos vamos a hacer cargo de lo que sale de nuestra casa, porque finalmente lo que llega al relleno sanitario es la bolsa de basura que sacamos nosotros. Y es clave, efectivamente, cómo lo hacemos para que sea un tema, para que se converse, para que la gente lo comente. Y creo que ahí está el foco, finalmente, de estas campañas de educación que nos quedamos cortos, como decía Jaime, cuando hacemos un puerta a puerta o cuando trabajamos con las escuelas o lo que sea que estemos haciendo, porque no es suficiente. Creo que es lo más clave en este caso porque finalmente el residuo lo generamos cada uno de nosotros y ahí es donde tenemos que ir a buscar ese espacio. Perfecto. Mauricio, no sé si quisieras tomar 2 minutos para redondear Sí. tu intervención o para hacerte cargo de alguna de los elementos planteados acá. Muy breve. Voy a tomar el hilo que planteó Fernanda, ¿cierto? Que ya un poco lo dijimos, pero quiero reforzar la idea. Finalmente, aquí yo creo que el lema, el eslogan es educación, educación, educación. No existe otra fórmula porque los instrumentos ya están. Pero el instrumento, como dice Fernanda, por sí solo no va a andar. Necesitamos que, por eso decía yo hace un rato, una fórmula creativa, no más de lo mismo, porque ya vimos que en este primer año está el instrumento, está el financiamiento, el costeo. Jaime decía algo muy interesante que lo dijo al pasar, pero efectivamente el tema del costo, ¿cierto? De la capacidad de compra que hoy día se están teniendo los GranSIC para cumplir con la meta. Mira qué perverso lo que está pasando. Para cumplir con las metas de recolección y valorización y no estar sujeto a las severas multas que impone el sistema, la ley, al final del día, caemos en una espiral de ir a comprar a altos precios, ¿no? A recicladores y gestores que tienen acopio, y eso está bien, ¿no? Pero el sistema no fue diseñado pensando eso, ¿no? El sistema fue diseñado pensando en que cada uno de los actores, por eso yo ponía énfasis hace un rato, en el vecino, la vecina, la casa, finalmente, el hogar. Ese hogar es fundamental que genere la cantidad de residuos que se proyectó en la política pública cuando se discutió. Y eso no está ocurriendo. Y para que eso se gire, haya un giro en esa conducta ciudadana, necesitamos meterle educación. Gobiernos regionales, municipios completos, con los sistemas de gestión necesitamos abocarnos a una educación de verdad. O sea, como decía Jaime, Fernando, no basta con hacer un puerta a puerta o un trabajo, ¿cierto?, en el parque, entregando panfletos y haciendo una actividad que la hacemos, y la hacemos con mucho cariño y fuerza recurrentemente, pero necesitamos que sea permanente.
Necesitamos elevar los niveles de productos que estamos separando en domicilio para que el sistema sea financiable. Si no, el sistema se va a estresar al corto plazo y finalmente las cuotas, ¿cierto? Las tarifas calculadas originalmente no nos van a dar. Así que hay un tema ahí muy relevante que tiene que ver con los fríos números, pero que su origen, el problema, el origen del problema subyace justamente en eso que es tan simple y que debiese ser natural casi, que efectivamente es la educación en etapas tempranas, en los colegios, en los jardines, pero también mucha socialización en los hogares. Estamos enfrentados a un desafío de cambio cultural tremendo. O sea, Cristian, estamos hablando de que este país no pasó de 0 a 100 kilómetros por hora en reciclaje. Estábamos acostumbrados a la lógica del vertedero en los 90, ahora estamos en los rellenos sanitarios, perfecto. Y ahora estamos en una lógica de país de primer mundo, pero con financiamiento de tercer mundo. Entonces ahí es algo que poner, ojo, no está cuadrando la idea con la materialización. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Y Jaime, finalmente, a veces desde la política pública se diseña con buena intención estos instrumentos, las metas, las leyes, y parten de algo que yo llamo el buenismo, ¿no? Parten de que la gente sí quiere reciclar, y me recuerda cuando se implementó la ley sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, que era una de las primeras leyes que consideraba participación ciudadana, y quienes trabajábamos en ese tiempo en participación ciudadana partíamos de la base que la gente quería participar, y era muy extraño cuando llegaban las empresas a presentar sus estudios, que claro, llegaba poca gente, pero en las marchas iba mucha. Entonces, ese diferencial que no ha podido cubrir el Estado, que ha hecho su esfuerzo, hay sistemas de certificación ambiental de escuelas, hay educación ambiental, las ONG hicieron lo propio en las décadas pasadas y que hoy día la están tomando, por ejemplo, una ley asociada con empresas y con municipios, abordando temas de educación ambiental. ¿Cuál sería como tu llamado o la invitación a poder desarrollar también iniciativas en que no partan de la base de que la gente sí quiere incorporarse a la ley REP? Perfecto. Como lo dije, parto del hecho de que tenemos una opinión positiva del primer año de implementación de esta ley. Sin embargo, como toda nueva ley, requiere sus tiempos para poder ser mejorada, cambiar algunos de sus aspectos, y en ese sentido agradezco a este foro que nos da la oportunidad de poder intercambiar justamente criterios al respecto, y me imagino que sus conclusiones van a llegar a todos los ministerios, a todos los sistemas de gestión y a todos quienes están acá. Están tomando nota algunos, he visto. Justamente para que nos permita hacer después una evaluación post-evento y poder sacar conclusiones más precisas. Pero nosotros tenemos una proposición. Nosotros como EMESUR estamos actualmente participando en la mesa de gobernanza regional que convocó el gobernador regional y que también fue convocada con el Ministerio de Medio Ambiente, y le agradecimos a Claudio Rego esa invitación y le explicamos que entendíamos como una instancia donde uno podía conversar, podía analizar información, pero también donde se podía tomar decisiones, digamos, en conjunto de quienes estaban en esa mesa de gobernanza. Yo propongo lo mismo, pero a escala local. ¿Por qué no hacemos, entre todos quienes estamos participando, entre todos quienes tenemos interés en el éxito de esta política pública, en cada comuna, poder establecer una mesa de diálogo entre todos, intercambiar información, hacer discusiones y en conjunto tomar decisiones para la respectiva y exitosa implementación? Nosotros, por lo menos, EMESUR, los municipios socios de EMESUR, estamos dispuestos a hacer o a seguir haciendo ese trabajo. Porque ya con Resimple no solamente hemos firmado un convenio marco de colaboración, sino que también ya firmamos un convenio entre EMESUR, Resimple y cada municipio, por separado, donde se fijan las bases de colaboración y los roles que cada uno de nosotros tiene en esa implementación. Y dado que EMESUR tiene convenios con 30 recicladores de base, vamos a incorporarlo próximamente justamente a ese debate y a esa conversación. Pero también hay en comunas nuestras
ONG y otras actividades u otras instituciones que están participando o que quieren participar. Y por cierto, en esas conversaciones deben participar también los ministerios que están involucrados con el éxito de la implementación de esta ley REP. Por lo tanto, dejo hecha esa invitación. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso entonces a nuestros panelistas. Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios EMESUR, Fernanda Tapia, secretaria ejecutiva de Municipalidades de la provincia de Yanquihue, y Mauricio Oviedo, director de Giro. Este fue el panel entonces de municipios y ley REP, una mirada desde el territorio. Muchas gracias por la participación y también a quienes estuvieron pacientemente escuchando.